Esta dana ha sido muy intensa, ha sido el máximo de precipitaciones, de precipitación registrada en 12 horas. Nunca en España se había registrado mediante registros instrumentales una precipitación tan intensa en este periodo, en este intervalo de tiempo, ¿vale? Pero no podemos decir que sea un fenómeno anómalo, que no tenga precedentes. Existen múltiples registros meteorológicos, incluso de precipitaciones más intensas a una escala de 24 horas. Y también, si nos vamos, por ejemplo, a las fuentes documentales e incluso a los registros sedimentarios, pues bueno, las danas son un fenómeno frecuente y natural del levante español. ¿Su posible asociación con el cambio climático? Bueno, pues en estos momentos atribuir este tipo de eventos al cambio climático es algo que está en debate, es complejo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad la dinámica atmosférica es el principal condicionante y son fenómenos donde todavía la termodinámica pues no tiene ese papel predominante que tiene ese descolgamiento de una masa de aire fría que llega hasta latitud. Sin embargo, no hay que olvidar que estamos en unas condiciones con una atmósfera más cálida y con un mar Mediterráneo mucho más cálido debido a los procesos de cambio climático. Entonces, cuando se produce un fenómeno meteorológico de estas características, bueno, pues no se ha aventurado plantear la hipótesis de que estas condiciones de mayor calentamiento pues van a hacer que estos eventos se puedan producir de forma más violenta cuando se dan estas situaciones de embolsamiento de aire frío. No podemos decir que cuando se produce una sequía en nuestra región, que esa sequía se deba a unas condiciones bueno, causadas por el cambio climático, ¿vale? Cuando se produce un déficit de precipitación debido a la variabilidad natural del clima, pues es algo natural. El problema, bueno, pues es que se produce un calentamiento debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, esto es obvio. Y eso tiene un efecto fundamental en el agua que demanda nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera está cada vez demandando más agua porque está más caliente, básicamente. Lo que hace es desecar más, porque se producen unas mayores tasas de evaporación y unas mayores pérdidas de agua a la atmósfera. Y además, en condiciones donde tenemos una baja humedad del suelo, la vegetación, si todavía la atmósfera le está demandando más agua, pues sufre más, se producen procesos fisiológicos que hacen que esa vegetación esté en condiciones de mayor estrés, de tal manera que efectivamente el cambio climático asociado al mayor calentamiento está dando lugar a sequías más severas, pero no asociadas directamente a unos cambios en las precipitaciones. Y esto es evidente y se está observando claramente en los procesos actuales que observamos con los registros meteorológicos que existen en la actualidad.